La figura de Huergo es muy importante porque fue el presidente de la comisión administradora de la Dirección General de Explotación de Petróleo de Comodoro Rivadavia, que es el antecedente más directo, diría yo, de YPF, ¿no? De la YPF estatal. Fue el primer rasgo de política de Estado en torno a la actividad petrolera. No estuvo mucho tiempo al frente de la dirección porque falleció pocos años después, pero digamos, en el poco tiempo que estuvo al frente de la dirección, él marcó la necesidad de que el Estado tomara el control de los recursos, que fijara las políticas en torno a este recurso nuevo, el petróleo, y evitara las presiones, el lobby y las posibilidades de influencia que tenían él le llamaba los grandes trusts, como la Standard Oil de los Rockefeller, que en ese momento, digamos, estaba luchando junto a las empresas británicas por tener áreas de influencia en distintos lugares del mundo. Y para eso tuvo que trabajar con medios muchas veces escasos en la organización de la perforación. Entonces el área empieza a crecer, pero había que disponer de tecnología, había que disponer de almacenaje del petróleo, de caños, de muelle para cargar el petróleo en buques petroleros, trasladarlo a Buenos Aires, a la refinería. O sea, y todo ese proceso llevó tiempo. Huergo sentó las bases de ese modelo luchando, digamos, por las primeras inversiones en infraestructura para esta área del país, ¿no? Lo que empieza a suceder es que en lo que hoy es el kilómetro 3 empiezan a instalarse las primeras bases del campamento, llamado desde entonces el yacimiento fiscal. En 1917 ya teníamos alrededor de 1.300 trabajadores, jornaleros, y una parte menor de población vinculada al rol técnico, ¿no? Jefes de sondeo, o sea, alrededor de 1.400, 1.500 habitantes, y 1922 ya, digamos, dentro de la primera presidencia del radicalismo, ¿no? De Hipólito Yrigoyen, el petróleo tuvo muchos problemas, el petróleo estatal, huelgas de los trabajadores locales, ¿no? Se organizaron acá en el yacimiento fiscal los dos primeros sindicatos petroleros que existieron, yo diría en todo el país. Fue la Federación Obrera Petrolífera, la FOP, y la Sociedad de Jefes de Sondeo y Aspirantes. Uno nucleaba a todos los trabajadores de base, que eran la enorme mayoría, el otro nucleaba a los jefes de sondeo, que eran el personal calificado, el personal técnico. Las huelgas tenían que ver con mejoras en las condiciones salariales. En ese momento no se cobraban sueldos, se cobraban jornales por día de trabajo, y además se trabajaba no 8 horas, sino 12 horas, había 2 turnos, no 3. Las condiciones laborales eran paupérrimas. Aparte de los problemas sociolaborales, había problemas administrativos, mal manejo de las finanzas públicas y del presupuesto público en la actividad petrolera. Era necesario regularizar la situación. Pero eso fue un gran problema en esos años, al punto tal de que Yrigoyen, en 1917, estableció que el administrador del yacimiento Comodoro Rivadavia iba a ser un militar, ¿sí? Empezó el proceso de militarización del yacimiento. Pero a su vez el mundo estaba, digamos, hubo dos sucesos ahí, ¿no? La Primera Guerra Mundial, digamos que eso llevó a que hubiera un pequeño proceso de sustitución de importaciones, que no llegó tanto, nos llegaban los productos del exterior, entonces tuvimos que arreglarlo con lo nuestro. La posterior salida de la guerra, donde el mundo necesitaba alimentos, pero ya se estaban generando las bases de una crisis que conmovió al mundo, que fue la crisis de 1929-1930 en Estados Unidos. Alvear, ¿sí?, también del radicalismo, es el que realmente le da contenido a YPF, es el que se encuentra con un decreto y le empieza a poner a ese decreto política, acciones concretas, y pone al frente de la empresa a un militar del ejército, en ese momento coronel, Enrique Mosconi. Mosconi, sí, bueno, sé que fue un tipo que anduvo dando vuelta por acá en los comienzos. Pero no me pregunté de historia porque nada. Sí, pero me olvidé, ¿viste? Sí, sé todo, pero... Enrique Mosconi es... Sí, es más, o sea, aparte de los barrios, bueno, son personalidades más conocidas. Yo sé que es... Por algo se llama Mosconi kilómetro 3, pero... No, ni idea. Sí, los escuché a todos, ¿viste? Pero nunca estás averiguando, ¿viste? De ¿cómo te diría? De lo que es, ¿viste? Y toda
cómo empezó, todo, ¿viste? Nunca averiguas nada, ¿viste? También fue uno de los administradores de las petroleras de acá de Chubut. ¿Quién fue Mosconi? Bueno, fue el gestor de YPF, ni más ni menos que el gestor de YPF. Bueno, hablar de Mosconi es hablar de un general que fundamentalmente defendió los intereses de su nación. La etapa de Mosconi es la etapa más importante simbólicamente, históricamente, de concreción de YPF. De hecho, yo diría que el constructor de YPF como empresa estatal es Mosconi desde el punto de vista de la dirección de la empresa y Alvear como presidente de la nación. Había una intención de sostener un proceso nacional autónomo, se desarrollaba una política exterior autónoma y para eso el crecimiento económico necesita, digamos, las fuentes de energía necesarias como para sostenerlo. Entonces eso siempre fue, el autoabastecimiento siempre fue una búsqueda constante por parte de los gobiernos. El coronel Enrique Mosconi lo que hace es sentar las bases de una empresa verticalmente integrada, cosa que hasta ese momento no existía en el país en materia petrolera. ¿Qué es una empresa verticalmente integrada? Es una empresa que hacía todo el proceso de exploración, explotación o perforación, almacenaje, distribución y refinamiento y comercialización del petróleo. Mosconi estuvo al frente de YPF 8 años. En esos 8 años YPF pasó de ser prácticamente una empresa lejana, ¿sí?, con muy poca estructura organizativa, a ser la empresa más importante desde el punto de vista del Estado, y fue así durante todo el siglo XX, ¿no?, la empresa estatal más importante de la Argentina. En esos años el petróleo se utilizaba básicamente para autoconsumo, ¿no? No era un petróleo perforado y extraído para exportación. Se utilizaba, por ejemplo, en el combustible de los ferrocarriles. Se utilizaba, por ejemplo, para el abastecimiento energético de usinas eléctricas. Fue clave no solamente en la organización de la empresa desde el punto de vista económico, productivo, sino también en la organización de un modelo social en torno a YPF. Él era admirador del Imperio Alemán y era un poco admirador de la figura de Otto von Bismarck. Él veía en el caso alemán cómo el Estado alemán otorgaba beneficios, determinados beneficios a los trabajadores alemanes, con la condición de que esos trabajadores se alejaran de cualquier componente revolucionario, de cualquier movimiento de izquierda, ¿no?, ligado al socialismo, al sindicalismo o al comunismo de corte revolucionario. La empresa va a avanzar en otorgar beneficios sociolaborales para mejorar la calidad de vida de la población trabajadora, ¿no? Hospitales, de hecho, durante la época de Mosconi al frente de YPF se crea el Hospital Presidente Alvear a partir de 1923-26. La creación de proveedurías para subsidiar el consumo de esos trabajadores, utilizando, por ejemplo, el poder de movilización de recursos que tenía la propia empresa a través de los buques petroleros para traer esos recursos de Buenos Aires hasta esta zona y abaratar los fletes. Esos beneficios sociolaborales Mosconi los otorga a los trabajadores a cambio de una absoluta fidelidad. Los trabajadores de YPF son un poco, en su visión, casi soldados civiles, o sea, soldados al servicio de la patria. Mosconi empieza a generar una estructura urbana con la creación de pabellones, gamelas para personal soltero, personal casado, familias, de manera tal que los trabajadores solamente se preocuparan por cumplir con su trabajo. Ese es un poco el origen del llamado modelo YPFiano. YPF como empresa fiscal cumplió una labor social indiscutible, toda vez de que para la ciudad representó un ingreso de una enorme cantidad de dinero mensualmente. Porque YPF fue jardín de infantes, fue colegio secundario, artes y oficios, fueron hospitales, fueron caminos, fueron pueblo y formó familias. Las familias era como si nos conociéramos de toda la vida, los chicos éramos amigos, no había peleas nunca, no había estas cosas que hay hoy en día.
La familia estaba mucho más cerca del sector productivo, donde las relaciones interpersonales todavía siguen hasta el momento de hoy. O sea, uno escucha, lee, ve, lo llaman, se junta la gente de Cañón Perdido, se junta la gente de Manantiales Ver, se junta la gente de Escalante, del Trébol, del Tordillo. La YPF me dio todo, todo me dio. Para mi madre, para mi hermano, para mi señora, para mí, luego para mis hijos. Y a mí me dio los medios para poder hacer estudiar. Mi hijo y mi hija. En 1930 se produce en septiembre el primer golpe de Estado de la historia argentina, ¿no? Sectores liderados por el general Uriburu y Justo, Agustín Justo, derrocan a Irigoyen e instalan el primer gobierno de facto. Concomitantemente con eso, nosotros empieza el periodo de rupturas institucionales en Argentina y muchos se preguntan si eso no tenía que ver con el petróleo. Hay algunos historiadores que han planteado, sobre todo en el golpe de 1930, una posible relación entre el derrocamiento de Irigoyen y el avance que hizo Irigoyen en su segunda presidencia en la nacionalización de todo el petróleo argentino. Frente a esa posibilidad, muchos historiadores dicen que hubo una especie de lobby empresarial de los grandes intereses internacionales, ¿no? de la explotación petrolera para derrocar al gobierno de Irigoyen. Se le pide si él estaba dispuesto a continuar al frente de la empresa y Mosconi no acepta continuar, por la condición no legítima y no legal, o sea, por ser un gobierno de facto quien se lo estaba solicitando, y se aleja de la empresa.